El día de hoy vamos a ver lo que es la estructura de Lewis, donde se puede representar de manera sencilla el número de valencia de un elemento. El científico Gil Lewis ideó un sistema a través de puntos. Entonces, por ejemplo, Gilbert Lewis fue un físico químico estadounidense que propuso o postuló la estructura de electrón punto, pero nosotros, bueno, la comunidad científica y química, pues ahora lo llama estructura de Lewis, porque pues a honor a su nombre. Dentro de sus principales trabajos destacó el estudio de los electrones más externos de los átomos, porque hemos ya visto que pues, existen átomos que tienen muchísimos electrones y otros que tienen muy poquitos, pero el que tiene muchísimos electrones pues se van ubicando en niveles de energía. Él específicamente estudió solo los últimos electrones en la capa más externa de su nube electrónica. También las reacciones termodinámicas, la fosforescencia, los enlaces químicos, los ácidos y bases, entre otros estudios que él hizo. Y enunció la regla del octeto. Eso lo vamos a ver los próximos sábados, viernes. Esto es muy importante, la regla del octeto, la cual dice que los iones de los elementos químicos tienden a completar sus últimos niveles de energía con 8 electrones para adquirir estabilidad. En la representación de Lewis se coloca el símbolo del elemento rodeado de puntos y que representa los electrones de valencia. Muy bien. Entonces vamos a platicar un poquito, a adelantarles un poquito qué es lo que acabo yo de marcar de amarillo. Primero que todo, un átomo, tenemos el núcleo, nuevamente vamos a repetir eso y pues están los niveles de energía alrededor del núcleo. En el núcleo únicamente están los protones y los neutrones. En la nube electrónica pues se ubican los electrones, ¿sí? Ahí se van ubicando los electrones en sus niveles de energía. Bueno, entonces, si están muy acercados al núcleo, los electrones se llaman de estado basal. Pero los electrones que están más alejados del núcleo son los que nos importan. ¿Por qué razón estos electrones son los que nos importan? Porque gracias a estos electrones son los que generan nuevos compuestos, generan formas. Por ejemplo, el más común que yo les he platicado, pues es el agua. La fórmula del agua es H2O, ¿sí? Hasta creo que hay una botella de agua pura que se llama H2O, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué quiere indicar? 2 significa que hay 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces, el oxígeno pues se va a unir a 2 átomos de hidrógeno para formar el agua. ¿De qué forma? Cualquiera, sólida, líquida o gaseosa, pues siempre va a ser esa la molécula del agua. Obviamente hay muchísimas y millones de moléculas de agua juntas, por eso podemos ver visible el agua. Aparte, pues que en el agua hay otros minerales, pero no tienen como que unión con lo que es el agua. Por ejemplo, hay calcio, hay hierro, pero por eso nosotros tomamos el agua pura y pues estos traen minerales para nuestro cuerpo. Pero el medio, pues eso únicamente es HO2, H2O. Ahora bien, ¿cómo se unen estos elementos? Se unen debido a sus últimos electrones que están en la parte más externa. Por eso Lewis le llamó mucho la atención estos electrones, que son los que se van uniendo con otros átomos para poderse enlazar. Pero él descubrió algo, que un elemento teniendo sus 8 electrones en el último nivel de energía, en su última capa, se puede decir, 8 electrones, ellos tienen estabilidad. Si no tienen estabilidad, pues buscan a otro elemento para que le compartan sus electrones o viceversa, se comparten mutuamente sus electrones. Por ejemplo, los gases nobles, que cuando vimos la tabla periódica, son los de la última columna, como el neón, el helio. Estos elementos se llaman gases nobles porque ellos en su última capa o de niveles de energía tienen 8 electrones. Entonces no necesitan de unirse a otro átomo. Entonces, por ejemplo, el helio tiene sus 8 electrones y ya, está tranquilo, no necesita, está muy estable.
Y por eso se le llaman gases nobles. Ahora, vamos a ver el sodio y cómo se representa la estructura de Lewis. El sodio yo sé que es el símbolo Na, ¿sí? Ahí está, sodio. El sodio tiene únicamente un electrón de valencia, es decir, un electrón está solito en su último nivel de energía. Entonces, ¿cómo se representa? Únicamente con un punto en la parte de arriba. Y esto sería la estructura de Lewis. Así como ustedes lo miran, ¿solo es eso? Sí, solo es eso. Profe, pero tan fácil. ¿Y para qué sirve? Bueno, la estructura de Lewis da al químico, da a las personas que estudian los átomos como una previsualización de cómo se van a formar o cómo se pueden unir con otros elementos. Por ejemplo, el cloro tiene 7 electrones en su última capa. Entonces los vamos a ubicar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si nos damos cuenta, el cloro necesita un electrón más para poder ser estable. Entonces, ve al sodio que tiene un electrón y se lo dice, mira, préstame tu electrón y yo te voy a compartir, pues vas a estar alrededor de mis 8 electrones y vas a estar también estable. Entonces el sodio así como que, bueno, no hay de otra, te comparto mi electrón. Entonces ese electrón viene, lo voy a poner una X como que es el del sodio y lo comparte. ¿Sí? Entonces ya el cloro ya está estable porque pues sodio le prestó su electrón y el sodio pues al ver que está también rodeado de sus 8 electrones pues también está estable. ¿Y qué formamos aquí? Aquí formamos la sal de mesa. La sal que ustedes, los que cocinan, pues lo que les echamos a nuestros alimentos es esta combinación, la unión del cloro con el sodio, que es la sal de mesa. Y de esa forma es como se unen, obviamente los granitos de sal, hay muchísimos átomos o moléculas de cloro y sodio juntas. Y por eso miramos nosotros el grano, porque acuérdense, los átomos son casi, no son visibles para los ojos, sino necesitamos un microscopio ultra avanzado para poder ver un átomo, ¿sí? Entonces, al conjunto de todas esas moléculas, pues, se forma, pues, el granito de sal. Y esa es lo que nosotros, pues, le echamos a nuestra comida. Ahora bien, hay algunos, voy a regresar eso, hay algunos elementos que tienen 3, tienen 5, pero no pueden tener más de 8 electrones. Si tienen más de 8 electrones, tienen que llenar otro nivel y empezar de ser otro nivel de valencia. Por ejemplo, nosotros vimos que cuántos electrones tienen algunos niveles de valencia. En uno de los ejemplos pues, pasados, vimos uno que era como de 17 o 14 electrones. Entonces, a esos 14 electrones había que quitarle los 8 y ya ver cuántos electrones pues, nos quedan libres para poder representar en una estructura de Lewis. No podemos venir y poner porque una pues de bachillerato en plan diario me decía, profe, y si tienen, por ejemplo, 15, 16 electrones, ¿se llena todos de puntitos? No. Máximo 8 electrones pueden haber en la estructura de Lewis. Por eso se llama regla del octeto. ¿Y el agua qué es lo que pasa? El agua es similar a lo de la sal. El oxígeno tiene 6 electrones en su última capa de valencia. Entonces vamos a ubicarlos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y necesita 2 electrones para llegar a sus 8 y estar estable. Entonces, como hidrógeno tiene un electrón en su última capa de valencia, es el que le presta
al oxígeno. Los dos les prestan 1. Y como ellos van a estar rodeados sus 8, pues se sienten estables. Entonces es una molécula estable. ¿Sí? Hay un proceso químico que se llama electrólisis. Se procesa a altas, no altas temperaturas, sino el agua se pone con calor y con electricidad. Y ahí ya se puede romper los enlaces del hidrógeno y oxígeno y separar únicamente el oxígeno y el hidrógeno. Pues, nosotros en un laboratorio podemos ver eso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea? Yo les voy a dejar unos elementos y estos elementos ustedes buscan cuántos electrones tienen en la última capa de valencia y pues hacen sus estructuras, su diagrama, ¿sí? Vamos a hacer otro, por ejemplo, alguno que no les haya puesto yo. Por ejemplo, fósforo. Fósforo tiene 5 electrones en su capa última. Entonces solamente ponen la P, que es del fósforo, ponen el símbolo, no tiene que poner fósforo, sino el símbolo, y colocan sus electrones. Normalmente son 2 por lado. 1, 2, 3, 4 y 5. Si quieren este lo pueden poner arriba, pero 2 por lado es lo que normalmente se utiliza para poder colocar. Ahora pues voy a parar ahorita el video para resolver alguna duda